Hoy estamos comenzando una nueva serie. Hoy. Una nueva serie que lleva por título Con signos de pregunta, porque justamente es una pregunta. Por eso está con signos de pregunta. Miren cómo hemos pensado, ¿no? Alguno me dice, pastor, ¿va con signos de pregunta? Y yo le digo, ¿es una pregunta? Sí, va con signos de pregunta. El título es ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y vamos a empezar por la parte número 1, que lleva por título Porque el fin de la ley es Cristo. Acompáñenme, por favor, para iniciar esta serie a la epístola a los Romanos, al capítulo 10. Lo digo pausado para aquel que toma nota, lo digo porque después me dice, estamos en la número 43 de Es hora de cambiar, ¿no? Ya hasta la 26 estuvo. No, pero yo me quedé con la serie y sigo sumando. Bueno, está bien. Igual la palabra de Dios sigue obrando. Dios sigue obrando en nuestros corazones. Yo sé que todos ustedes, todos vienen aquí con un corazón dispuesto a escuchar la santa palabra de Dios. Yo te animo a que, de acuerdo a lo que el Señor nos vaya guiando a través de las Escrituras, no te quedes porque claro, uno puede decir con este título de la serie, ya entiendo para dónde va, o hacia dónde va la serie, cuál es la temática de la serie. Muy bien, pero deja que el Señor nos vaya guiando a través, y estate atento a la palabra de Dios. Y no estés atento a decir, yo tengo esta duda. Planteásela al Señor y confiemos en que a lo largo de la serie muchas de las dudas que podemos tener, el Señor las vaya contestando con la palabra de Dios. ¿Amén? Así que, ¿cuántas partes dura? Hoy estamos por la primera. Vamos por la primera. ¿Estamos bien? Es que estoy ansioso. Vamos por la primera. Vamos por la primera. Bueno. La santa palabra de Dios dice en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tienen allí? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? De aquí, ¿no?, el nombre de esta serie. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Seguimos, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas, versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y en el versículo 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Finalmente el versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta aquí. A ver, ustedes saben, en varias oportunidades hemos abordado el libro de Romanos. Hoy no vamos a hablar acerca de lo que implica el libro de Romanos, pero todos sabemos esa parte tan importante que es para nuestra fe, este libro. Y sobre este capítulo 10, que se puede hablar tanto, intentaré circunscribirlo. Esto es, intentar reducir algo a las verdades aquí descritas a ciertos límites o términos como si fuera posible. ¿Qué quiero decir? No esperen que hoy podamos desarrollar todo el capítulo 10. No es la idea, no podemos hacerlo y tampoco entenderíamos demasiado. Pero como yo les decía, a la luz de la temática, de acuerdo al nombre de la serie, cómo irán sin haber quien les predique, yo creo que ustedes pueden ya sospechar de alguna manera, conjeturar de alguna manera, a la luz de ese título, hacia dónde, ¿no?, va dirigida esta enseñanza, esta prédica. Ahora, no podemos abarcarlo todo y la idea de hoy es conseguir detenernos en uno de los aspectos que interpretamos mal o que podemos interpretar mal. Y si interpretamos mal, lo que va a venir a nuestra vida va a ser un sinfín, y uno dice, ¿de bendiciones? No, de ruina, de miseria. Si no comprendemos lo que aquí dice. De allí que, como siempre, creo que con esto he podido tener su atención, necesitamos del Espíritu Santo para la apropiada interpretación del texto. No podemos dejar
al Espíritu Santo de lado. Ningún cristiano puede vivir dejando al Espíritu Santo de lado, aunque tantas veces, al querer nosotros tomar nuestras propias decisiones, ni recordamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si es que somos cristianos, ¿verdad? Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. ¿Amén? De allí que aquellos a los que se nos concede exponer las Santas Escrituras, en este caso a quien le habla, con la responsabilidad que esto significa, tampoco nada debemos presuponer que podamos llevar adelante nuestras propias fuerzas. ¿Qué quiero decir? Si alguien va a querer compartir y piensa que lo puede hacer en sus fuerzas y con sus conocimientos, también está dejando de lado al Espíritu Santo, que en definitiva es el que está encargado de llevar a que la iglesia glorifique a Cristo y es el encargado de abrir las Escrituras y es el encargado de llenar nuestra boca con la santa palabra de Dios. Así que nada podemos llevar adelante en nuestras fuerzas, ni escuchar el mensaje, ni mucho menos dar el mensaje, si no es por la misericordia de Dios, si no es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, al darle tantas instrucciones a Timoteo allí en las epístolas, le dice una que particularmente se utiliza y se dice y se expone una y otra vez, generalmente en las reuniones donde hay obreros, que está en 2 de Timoteo, ustedes no lo busquen, capítulo 2, versículo 15, en donde se lee: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo esfuerzo debe estar, nuestros esfuerzos deben concentrarse en gran parte en llegar a ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad, porque interpreta rectamente la palabra de verdad, porque explica correctamente la palabra de verdad, porque para eso la traza correctamente. Entonces, esto implica también el no separar un pasaje de otro, sino anhelamos poder exponer las Escrituras de una manera precisa. La palabra de Dios tiene que ser empleada de la manera estricta, siguiendo líneas de enseñanza. ¿Cuántos están entendiendo esto? Muy bien. Al comenzar este capítulo 10, ¿están allí? De Romanos, podemos ver a un apóstol, Pablo, que tiene el corazón con dolor. Después que uno ve a lo largo de todas las Escrituras las actitudes y lo que se deja ver del corazón de Pablo, podemos decir que tiene un corazón destrozado, Pablo. Y con ese corazón destrozado, en Romanos capítulo 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pensemos por un minuto, pensemos juntos. En casi, no digo en todas, pero digo en casi todas las oportunidades que este apóstol, el apóstol Pablo, con ministerios gentiles, pero ustedes saben que claramente expuso una y otra vez al pueblo judío. Cada vez que él abría su boca para hablar de Jesús, para exponer claramente a Jesús y el mensaje de salvación, los judíos lo consideraban un enemigo de Israel, un traidor. Cuando predicás la verdad, aquellos que eran tu pueblo te consideran un traidor.
aquellos con los que habías compartido tu vida y creciste, te consideran un traidor. Ahora, para que nosotros nos demos una idea de lo que significa o escuchar traidor, porque hoy se escucha traidor a cada rato, pero sobre todo en el ámbito de la política. Pero para escuchar, para que nos demos una idea, en lugar de decir a una persona o decir de una persona es un traidor, se utiliza es un Judas. Si ustedes buscan traidor y buscan sinónimos, les va a aparecer la palabra Judas. Saben a quién se refiere, ¿no? Ahora, en el tiempo en que el apóstol Pablo les compartía, para ellos era sinónimo de una persona falsa. Lo consideraban primeramente ingrato, indigno, dañino, perjudicial. En todo esto se convirtió Saulo al abrazar a Jesús, ser Pablo para el pueblo en el que él pertenecía. ¿Cuántos me están comprendiendo? Para los judíos inconversos, claramente, las enseñanzas, lo que él anunciaba era absolutamente desagradable. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, al abordar primeramente esta carta, entender, ¿no? Algo del contexto en el que él dice, yo estoy orando por Israel. Pero en este versículo, Pablo lo que le está asegurando a sus hermanos, claramente cristianos, ¿no? Allí cuando dice hermanos, es que él les escribe y le dice que el más profundo deseo de su corazón, que él encuentra deleite a pesar de cómo lo tratan, en orar a Dios con todo fervor por Israel, por toda la nación, por sus parientes, para salvación. Entonces le dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Entonces, como yo les decía que obviamente se nota el corazón de un hombre dolido, el del apóstol, uno puede decir, pastor, con las atrocidades que decían de él, con la forma en que lo perseguían, con el daño que intentaron hasta físico, porque intentaron hasta hacerle daño físico y hasta planear su muerte, ¿cómo no iba a tener dolor? ¿Cómo no iba a estar sufriendo? Pero si leemos bien, porque claramente es muy fácil unir, lo quieren matar, le dicen traidor, lo consideran indigno, con que Pablo sufra dolor en su corazón o esté angustiado. Es sencillo. Me hacen esto, cualquiera de nosotros dice, si a mí me hacen esto, yo tendría dolor, tendría de todo. Sin embargo, cuando leemos, dice, hermanos míos, versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios para Israel es para salvación. Allí no está diciendo que él esté orando porque tenía una obligación, sino que dice, es el anhelo de mi corazón, es el deseo de mi corazón. No estaba orando, los odiaba y estaba orando, oro porque tengo que orar, me dijeron, ¿no?
Como a veces alguno dice, yo tengo que orar por el que me... Y más que una oración parece una sesión de bruxismo. No sé, saben, los dientes que hacen esas cosas raras, sobre todo de noche, dicen. Aquí dice, hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces acá nos damos cuenta, o podemos empezar a ver, que ese dolor que se pone de manifiesto en él al ver que sus familiares no eran salvos, que su pueblo, el pueblo del que él venía no era salvo, ese dolor no ocurre por lo que ellos le están haciendo a él, sino que ocurre porque él les duele que no comprendan correctamente las Escrituras. Ahora, esto de que no comprendan correctamente las Escrituras, en este lugar, en este tiempo, y aquí aplicaba claramente al pueblo de Israel, pero nosotros sabemos que la realidad de hoy, y quizás la realidad de muchos de tus familiares, es que hablan de Dios, pero no tienen el fundamento correcto. Hablan de Dios, pero no aplican bien las Escrituras. Hablan de Dios, pero no son salvos. ¿Qué no comprendían bien de las Escrituras? Bueno, Pablo, el apóstol, sabe que a lo largo de toda la Escritura Dios expone un plan soberano, un plan que es de Él, un plan que ideó Él, un plan que lleva adelante Él, el plan de Dios. Y ese plan de Dios para traer salvación implica que la salvación es mediante la fe que es en Cristo Jesús. Es así. Entonces, cuando Él, conocedor de cómo Dios se expresa a lo largo de la Escritura, de cómo Dios habla de ese Mesías que iba a venir y cómo ese Mesías finalmente se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿cómo no iba a estar triste? Sus parientes, aquellos con los que habían crecido, sus parientes cercanos, no eran salvos. No eran salvos. Quizás a muchos de los que estamos aquí nos pasa lo mismo, ¿no? ¿O no? Y duele, ¿o no duele? Duele tener familia que vos sabés que no se aferró a Cristo, que no tiene a Cristo como su bien supremo, como su Salvador. Duele. Ahora, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo sabemos que él les hablaba aún a pesar de que podía salir muerto. Y además aquí se nos dice que el apóstol oraba por la salvación de ellos. Él en gran parte a lo largo de su caminar se encontraba rodeado de personas de origen judío que no eran salvas. Y él les hablaba y él les compartía. Pero además oraba. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, hablarles del plan soberano de Dios, ¿o no? Decirles que la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús es el plan de Dios. Y al igual que el apóstol, también debemos orar por la salvación. Orar. Es hablar, es orar. Y en aquellos con los que estás a diario, obviamente también verán cómo es tu andar en Cristo. ¿Cuántos lo están haciendo? Bueno, ¿no? Hablar, siempre guiado por el Espíritu Santo. Abrir la boca con el amor de Dios.
Piensen que cuando Él dice que ora por Israel, que no son salvos, después Él, no, lejos de atacarlos, dice algo que no era quizás de esperar para muchos, ¿no? Yo sé que tienen celo, pero no es conforme a ciencia. Entonces, oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos. No es que si yo soy cristiano y mi hijo nació en una casa cristiana, orá por tu hijo. No se nace cristiano por nacer en un hogar cristiano. ¿Cuántos saben esto ya? ¿Sí? Nuestros hijos tendrán que tener un encuentro con Él, de la misma manera que nosotros tuvimos ese encuentro con Él. Claramente que confiamos en tantas promesas que el Señor nos ha dado como pueblo suyo. Y orar sin cesar. Y orar sin desmayar. No olvidando que también en Romanos, miren, en Romanos en cada capítulo yo les puedo nombrar 2, 3, 4, 5, 6 versículos que la mayoría, si no conoce de memoria, es porque se los han olvidado, pero en algún momento los citaban de memoria. Que en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio, dice Romanos 1, 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, en realidad la expresión aquí que se traduce justicia de Dios podría ser traducida la justicia que procede de Dios. Ahora uno dice, bueno, pero estábamos en el capítulo 10, no vayamos al 1 porque ya me hago lío, y ciertamente vos te haces lío y no sabés el lío que se hizo con estos versículos. Un hombre hace unos años bastantes que se llamó Lutero. No te das una idea el lío que se armó con él. ¿Por qué? Porque le preocupaba. ¿Por qué? Porque él había sido educado, instruido de una manera y de una manera también sobrenatural, que es como Dios actúa, se dio cuenta de lo que significaba. Empezó a darse cuenta de que por la gracia soberana de Dios y en base a la expiación de Cristo, ¿no? Vicaria, se transformaba en posesión propia del pecador y por medio de la fe otorgada por Dios. Claro, él empezó a darse cuenta de que Cristo era todo y no había que hacer obras y no había por qué tratar de buscar los medios propios ni nada que se le parezca. Y es por eso que leyendo este versículo, lo podemos leer este versículo de Romanos 1, 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Obviamente, a partir de allí ustedes conocen que hay una reforma y ustedes conocen que obviamente le cambió el concepto de lo que la Biblia tomó otra dimensión, una dimensión viva para él, ¿no? Y así para muchos de nosotros, que de repente nos damos cuenta que la Biblia no es solamente un libro para leer, que es la palabra de Dios, que nos trae vida. Y él se dio cuenta que por más que él estaba inmerso en un montón de cuestiones de hacer y de no hacer para ganar el favor de Dios, la única forma de ser aceptados por Dios es mediante la fe en Cristo. No es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Bueno,
En el versículo 2 de Romanos 10, podemos ver que allí el apóstol Pablo dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo. Y celo es cuidado, esmero, interés que alguien pone en hacer algo, ¿no? Que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo por Dios, ¿no? Tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia es una palabra epignosis, conocida en el griego, que habla de, no tienen pleno discernimiento, no tienen el real conocimiento. Entonces, él lejos de condenarlo, él podía haber dicho, estos miren cómo me tratan, la verdad es que son unos impíos, la verdad es que son unos irreligiosos, la verdad es que son... No. Él era un hombre de Dios, esta es la diferencia. La diferencia está siempre. Cuando vos decís, acabo de leer algo que se escribió en cualquier medio. Bueno, hay una gran diferencia. Si eso fue escrito por un hombre de Dios, por una mujer de Dios o por alguien que no conoce a Dios. Y si vos no sabés distinguir, es porque evidentemente no está suficientemente claro el carácter de Cristo en lo que se acaba de exponer. Digo para aquellos que viven mirando, mira el comentario. Mejor no mirar tanto comentario. La mayoría no tiene en cuenta a Dios a la hora de exponerlo. Y la verdad es que el Señor nos llama a hacer cosas más productivas. Pero cuando vos vayas a leer un libro cristiano, ¿no? Que dice ser cristiano, al menos en su tapa y demás, siempre te tenés que fijar si realmente el que escribe o los que escriben se deja ver el amor de Dios y se deja ver que es un libro que tiene una finalidad de edificación para la iglesia. Esto significa que la palabra de Dios se expone correctamente y que después de leer ese libro vos tenés más hambre de Dios. Tenés más ganas de conocer a Dios. No más ganas de hacer vos las cosas como a vos te parece, o tu yo fue creciendo, o te sentís orgulloso de quién sos. No. Sino que lees el libro y decís, ay, Señor, quiero ser pobre en espíritu. ¿Se entiende, no? ¿O no? Pues me miran con unas caritas. Así que bueno, aquí tenemos en la Biblia, claro, y sabiendo que el apóstol Pablo es el que está escribiendo, tenemos que nos damos cuenta del amor que él tenía, el amor de Cristo que Cristo había derramado en su corazón, hacía que las personas que eran absolutamente crueles y hostiles para con él estaba con ese deseo, con ese anhelo profundo de que fueran salvos. Y lejos de decirle que hacían todo mal y que era todo culpa de ellos, bueno, él habla de que tenían celo. Cuando nosotros vemos la palabra celo o entusiasmo, puede ser algo bueno. El celo, no celos, celo. Puede ser algo bueno. De hecho, en el Salmo 69:9, ustedes no lo tienen por qué buscar, dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Estas palabras sobre el celo son utilizadas para describir la pasión de Jesús. Esa pasión con la que Jesús limpió el templo de mercaderes. En Juan capítulo 2, 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto era el Salmo. Y allí cuando habla de sobrellevar los vituperios de otros, también que fue una de las características que dice en el Salmo 69:9, esto lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 3, que dice, porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultaban. Entonces el celo, ese entusiasmo, puede ser algo muy bueno. Pero este celo por Dios, este entusiasmo por Él, este fuerte y profundo impulso a vivir de acuerdo con la ley de Dios, que manifestaban muchos de esos hombres en Israel, no estaba basada en una correcta comprensión. No estaba en armonía con lo que la palabra de Dios dice acerca del camino de salvación. Ahora, ¿cómo era evidente que ellos tenían celo? Bueno, ellos cuidaban, ustedes saben que cuidaban de rituales cuidadosamente, ceremonias que tenían allí muy puntuales en el judaísmo, y además eran absolutamente intolerantes frente a toda doctrina contraria. Absolutamente intolerantes. Ellos vivían una enemistad que se tornaba muy violenta cuando ellos consideraban que había alguien que podía, ellos consideraban que alguien era opositor al judaísmo, se volvían, pero atacaban, decían cualquier barbaridad. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo. ¿Por qué? Porque no eran salvos. ¿Por qué? Porque no había sido derramado el amor en sus corazones, porque Dios es amor. Entonces, cuando vos te encontrás con una persona que dice tener celo por Dios, pero su celo no está en armonía con las Escrituras, te encontraste con problemas. Porque el celo, este entusiasmo, solo es bueno en base a la verdad. Si no, puede hacer más mal que bien. Si no, te puede llevar a la ruina. Y el celo que aquí se manifiesta, que tenían allí en Israel, no estaba arraigado en un conocimiento correcto. Ellos tenían un afán por Dios, pero no estaba establecido en la verdad de las Escrituras. Grabémoslo, lo dije varias veces de diferentes maneras para que te des cuenta. Cuidado con ser de aquellas personas que tienen afán por las Escrituras, que dicen, yo tengo celo por Dios, y se han vuelto legalistas que no tienen la más pizca de amor de Dios y misericordia de Dios en sus vidas. No se deja ver. Ahora, piensen en esto. Leemos nuevamente el versículo 2 juntos. De allí que es tan linda esta carta de Romanos, ¿no? Porque en la carta de Romanos, obviamente divinamente inspirada por Dios, también podemos ver mucho de la experiencia personal del apóstol. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Ahora, piensen si esto no es más o menos un retrato de la vida de Pablo. Ustedes no lo busquen, preste atención, allí va a figurar, pero para que no vayan, yo les voy a dar simplemente 2 o 3 pasajes en el que habla, uno de la vida anterior de Pablo, y en Hechos 26:4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Viví fariseo, y lo decía, y estaba orgulloso. En Gálatas, capítulo 1, versículo 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Aquí cuando habla del judaísmo está hablando no solo del sistema religioso judío basado en la justicia por obras, como también en la interpretación y la tradición de los rabinos, ¿no? O sea, ellos interpretaban, ustedes bien lo saben, encontramos en el Sermón del Monte, pero ustedes dicen, pero yo os digo, ¿no? Entonces lo que estaba diciéndoles es que en el judaísmo él dejaba atrás a muchos de su misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Fíjense. Entonces, piensen en lo que él está diciendo y piensen en cómo era él. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Porque el celo para un judío era una virtud. Este judío tiene celo. Era algo, un valor agregado, ¿no? Entonces él, claro, él tenía celo como perseguidor de la iglesia. Es obvio que el corazón de Pablo, aunque él decía que era irreprensible, allí al final del versículo 6, era pecaminoso y era justo en su propia opinión, ¿no? Él no era un creyente, él era un legalista, orgulloso y perdido. Así estaba, como estábamos muchos de nosotros. Y como es mi anhelo que ninguno de los que está aquí o está escuchando este mensaje se encuentre. Porque hay algunos que deben estar diciendo, pero más celo que yo por Dios, pero más. Pero a lo mejor estás teniendo los fundamentos errados. Entonces la realidad es que este Saulo, Pablo, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, él se consideraba irreprochable, no había nada, yo cumplía con todo. Cumplía con todo. Ahora, el fanatismo, que hemos hablado en varias oportunidades, pero el fanático persigue al que no piensa igual que él. Yo te voy a perseguir. Eso es un fanático. El cristiano es lo opuesto. Al cristiano lo persiguen. Lean las bienaventuranzas. Cuando muestra el carácter de Cristo, los fanáticos lo persiguen. Entonces, si vos te querés dar cuenta quién está viviendo con un corazón que busca agradar a Dios, ese va a ser perseguido. Y si te querés dar cuenta quién no conoce a Dios o está alejado de Dios, fíjate en quién le persigue. Cuando Saulo fue Saulo, persiguió a la iglesia. Cuando Saulo pasó a ser Pablo, a Pablo lo perseguían. ¿Cuántos se están entendiendo? No es tan complicado. Lo que pasa es que si no hay discernimiento dentro del pueblo de Dios, parecen que los buenos son malos y los malos son buenos. Pero el que tiene un corazón lleno de Dios, a ese lo persiguen, ese no persigue. Porque además, el fanático no solo persigue, sino que tiene un gran problema. Y el gran problema es que Dios no aprueba el fanatismo. Dios no quiere fanáticos. El problema del fanático no es con la persona a la quien ataca, porque generalmente si ataca a un cristiano, el cristiano es de sabio pasar por alto la ofensa. Entonces, por eso muchos atacan a cristianos, porque dicen, total no me va a contestar, total no va a decir nada, total. Claro, porque su confianza está puesta en el Señor. Y es el Señor quien defiende.
¿Se entiende? Pero el problema que tiene ese fanático, el problema que tiene ese que ataca a un cristiano, el problema que tuvo Saulo, ¿no? Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, el tema es que Dios no prueba, Dios no quiere, y el fanatismo nunca se recomienda ni en el Nuevo, ni en el Antiguo Testamento, ni en ningún lugar de la Biblia. Y fíjense que allí, siguiendo con Filipenses 3:7, dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿no? Y después vamos a seguir con algo aquí en Filipenses. Entonces, Pablo describe sus propios logros, que eran logros inmejorables como judío, y que eran como mucho más meritorios que todos los que pudieran reclamar aquellos opositores. A ver, ¿ustedes qué hicieron? Yo hice más que ustedes. Ustedes estaban allí en la ley y yo estaba más. Ahora, ¿saben qué? Ni ustedes ni yo nos beneficiamos con la salvación. No éramos salvos. Versículo 2. Romanos 10. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y entonces, ¿en qué erran? ¿Qué no conocen ellos? ¿Y qué tan importante es lo que no conocen? Bueno, es importantísimo. Fíjense que comienza el capítulo 1 y dice, oro por salvación. ¿No? Obviamente que yo los animo a que para que puedan entender mejor estos versículos del capítulo 10, versículo 1 y 2, después puedan leer en el 9, sobre todo en el capítulo 9, los versículos que están allí. A ver, acompáñenme al versículo 9, al capítulo 9, por favor, los vamos a leer. Capítulo 9, versículo 30. Romanos, capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Lo tienen? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces allí seguimos con el capítulo 10 y leemos, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y dónde encontramos la respuesta? ¿Qué gran problema hay? ¿Y en qué están errando? Bueno, empezamos a encontrarla en el versículo siguiente y en el que le sigue. En Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios, aquí es donde fracasaban. ¿Lo tienen? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí es donde ellos empezaron a fracasar. La justicia de Dios es un tema de los principales en este libro, aparece en reiteradas oportunidades. La justicia, podemos decir, el estado o condición de conformarse de una manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Por ende, Dios es el único ser que posee justicia como algo inherente al mismo. ¿Se entiende? Todos los demás estamos muy alejados de eso, absolutamente alejados de esa perfección moral del Señor. Ahora, aquí cuando dice, porque ignorando la justicia de Dios, ignoran el hecho de que Dios imputa justicia sobre el principio de la fe y no de las obras. Ya empiezan equivocándose en eso. No es por obras, es por fe.
y que estar en paz con el Señor viene únicamente a través de la fe en Cristo. O sea, no es por obra, es por fe. No es por obra, es por fe en Cristo. ¿Se entiende? Entonces ellos, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Al ignorar la justicia de Dios, ellos trataron de producir su propia justicia guardando la ley. Bueno, nosotros vamos a ser justos, porque dígame si los escribas y fariseos no se consideraban justos, ¿no? Y los hombres los consideraban justos, mas no Dios. Nosotros tenemos nuestra propia justicia, como dice aquí, la suya propia. Ellos decían, nuestra propia justicia. Una justicia que estaba basada en la conformidad a la ley y, como nosotros sabemos, con frecuencia en parámetros que ellos habían diluido, ¿no? Habían vuelto menos exigentes. La ley decía algo, ellos para cumplirla la llevaban a un escalón que para ellos fuera más accesible. Está allí en cada una de las antítesis que hemos visto a lo largo de años en el Sermón del Monte. Por ejemplo, cuando ellos dejaban de lado las obligaciones, allí en Marcos capítulo 7, ustedes no lo van a buscar, el Señor les dijo, en el contexto de por qué comen con manos inmundas y demás, respondiendo el Señor dijo en Marcos 7:6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Sí? O sea, ellos habían tomado sus propias tradiciones y las consideraban como la ley. Y el Señor, en ese pasaje, niega que sus discípulos quebrantaran, no niega que los discípulos quebrantaran las tradiciones, pero eran tradiciones, no era la ley, no era lo que estaban llamados a cumplir. Entonces, versículo 3 de Romano 10. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Intentaban ganarse el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos. Hacemos un parate. ¿Cuántos de los que están aquí están intentando ganarse el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos? Algunos me dirán, no, yo no. Pensalo. Cuando estés en tu casa, pensalo. Si vos estás haciendo cosas porque crees que así Dios te ve más bueno o más buena. Estás tratando de mostrarle a Dios que tenés un carácter cristiano. Pero ese carácter cristiano, para llegar a ese carácter cristiano, te olvidaste y dejaste de lado el Espíritu Santo. O sea que en tus fuerzas estás tratando de ser un poco más amable, un poco más paciente, un poco más para tus ojos buena. Bueno, hay muchos en el mundo que intentan ser más amables, intentan pasar por alto la ofensa, hacen meditación y tantas cosas para la ansiedad y para tantas otras cosas. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es hombres y mujeres rendidos al poder de Dios, ¿no? Controlados por el Espíritu Santo. Entonces, que ese carácter florezca porque es el fruto del Espíritu. Que esas buenas obras sean buenas obras que caminamos, que son las que Dios preparó de antemano para que nosotros transitemos.
y que entendamos que el favor de Dios ya lo tenemos y es por Cristo, no es por nosotros. No es por lo que nosotros hicimos, ni por lo que nosotros podamos hacer. Entonces allí dice que no solo procuran establecer la suya propia, sino que no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay personas que vivieron de esa manera, hay personas que viven de esa manera sin sujetarse a la justicia de Dios. Así, por ejemplo, vivió Saulo, celoso, irreprensible, pero no se sujetaba a la justicia de Dios. Los parientes de Pablo, muchos de nosotros, millones de personas que llenan hoy la iglesia, viven así. Pues no reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Dios establece algo para hacernos justos. Y si vos querés hacerlo de otra manera, no te estás sujetando a lo que Dios estableció. No te estás sujetando a la justicia de Dios. ¿Se entiende o no? ¿De verdad? Y hay personas que hasta muy religiosas parecen, parecen impecables. Y hay personas que dirán, pero ¿cómo que no me sujeto a Dios? Estoy tratando todo el tiempo de obedecer a Dios. Estoy tratando todo el tiempo de obedecer la ley de Dios. Estoy buscando, es más, mire, vengo acá para escucharle la prédica para que me ayude a obedecer a Dios. Bueno, ¿cuánto más sumiso puedo ser, pastor? Yo soy el rey de los sumisos. Uy, pero de verdad. Pero cuando la palabra dice claramente, y aquí el apóstol Pablo dice en la carta a Romanos, que cuando vivimos para guardar los mandamientos como la vía, como el medio para ser justificados ante Dios, no nos estamos sometiendo a la justicia de Dios, aunque la persona parezca muy. No aceptaron la manera como Dios nos aprueba. Entonces, es tan importante porque vos salís y compartís, pero si vos no tenés claro la manera en que Dios nos aprueba, en la manera en que somos justificados, en la manera que realmente Dios obra, estarás viviendo vos con un fundamento errado y predicando vos con un fundamento errado. Podrás tener celo, podrás ser de esas personas que le hablan a todo el mundo. Podrás tener un celo como el que tienen muchos que se reúnen y no dejan timbre por tocar. Y los maltratan y siguen, pero no conocen a Cristo. No son salvos. No conocen a Dios. No creen que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos se están entendiendo? Muy bien. ¿Qué más? No rehuses a someterte al plan de Dios. No te consideres muy justo, no lo hagas. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Y aquí también, ¿no? Nos encontramos con que, claro, los judíos estaban edificando sobre un fundamento falso, como muchos hoy. Muchos hoy siguen creyendo que es por obras. Muchos siguen creyendo que la salvación es por obras. Muchos se siguen creyendo de que Dios los acepta por obras. Muchos, muchos. Muchos, muchísimos. Muchos dicen a lo mejor sí, pero no entienden que solamente en Cristo hay salvación y es gratuita y es por fe. Entonces,
Lo que aquí quiere decir con que porque el fin de la ley es Cristo, no es simplemente que el Señor, como nosotros sabemos, cumplió perfectamente con toda la ley, sino que el apóstol Pablo lo que está queriendo decirnos es que debemos dejar de lado por completo, que debemos abandonar. Si alguno tenía esa insignificante idea, porque la idea es insignificante, es mala, es pobre esa idea. Si alguno tenía esa pobre idea de que podía llegar a encontrar la justicia, el pecador, mediante los esfuerzos para salvarse a sí mismo, obedeciendo la ley, déjenme decir que Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley y como resultado a todos los que creen en Él se les declara justo a los ojos de Dios. Entonces, someterse a la justicia de Dios significa, primeramente, uno, es más, 2, 3, 4 no hay, uno y único, recibir el regalo de Dios por fe. Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es justicia para todo aquel que cree. Es un regalo. Por medio de la fe en Cristo Jesús. La única forma de recibirla es por fe. Y esto que parece que uno dice, no, pero yo quiero que me enseñen a cómo compartir el mensaje. Es que estamos arrancando ahí. Es que esto es fundamental, porque si vos estás pensando de que estás ganando el favor de Dios yendo a predicar, ¿en qué problema estamos? Probablemente no seas ni salvo vos y lo que transmitas no sea lo correcto. Porque lo estás haciendo por obras. Estás diciendo, Señor, hoy prediqué a 3, 4, 5, ¿me estoy ganando tu favor? Pero ocurre. O te creas el héroe de la fe. Yo tendría que estar entre los héroes de la fe, porque hoy salí a la calle, le prediqué a uno, otro. ¿Qué les dijiste? No me acuerdo, pero sí me acuerdo que fueron 20. Veo que tu corazón está bien encaminado al ego. Planillas. ¿Cuántos? ¿3 o 5 o 7 o 10? Le ganamos al otro equipo. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios en medio de tanto dolor? En medio de tanto dolor, hombres de Dios como el apóstol Pablo oraba por aquellos que lo maltrataban, oraba por ellos y el anhelo era de que Israel, que toda la nación fuera salva y claramente sus parientes. Ahora, ¿cómo es esto? Acompáñenme a Romanos 3:20, por favor. Vamos a decirlo de otra manera, porque en la palabra lo encontramos una y otra vez. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, el propósito de la ley es revelar el pecado. El propósito de la ley es dejar convicto a los transgresores, condenarlos. Nunca puede impartir justicia. La pena de la ley quebrantada es la muerte. ¿Se entiende? Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, o sea, la ley la testificó, y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto,
al igual de todo lo que estamos viendo, significa que nosotros somos hechos justos a los ojos de Dios. Es decir, que somos aceptados como justos y tratados como justos por Dios a causa de lo que el Señor Jesús ha hecho. Jesús, por lo que hizo Jesús, no por lo que haga ningún hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? Al igual que mi hijo, estoy cambiando la voz. Él está en la adolescencia, yo estoy difónico. Vieron que cuando los nenes empiezan a... Yo a veces estoy así difónico. Pero me entendieron, ¿no? Jesús, ahí está. Bueno, acompáñenme. Filipenses, nuevamente capítulo 3, versículo 8. Voy a leerles el 7 para que ustedes que no lo buscaron y yo se los leí sepan a dónde estábamos. Yo les compartí Filipenses a partir del capítulo 3, los versículos 5, 6, y en el 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, escuchen, lean, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, dice, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. No tenemos capacidad de alcanzar la justicia por nosotros mismos. Sin embargo, los cristianos tienen la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, nos dice lisa y llanamente que Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Él, por medio de Cristo. Esa verdad asombrosa, ese cambio que realizó el Señor en la cruz, cambió nuestro pecado por su perfecta justicia. ¿Y para qué? Para que podamos presentarnos ante Dios. Y Él ya no ve nuestro pecado, sino la santa justicia del Señor Jesús. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen gracias, Señor? Por eso en la cruz, allí en la cruz ves la santidad de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Y ya volviendo y para finalizar, porque el fin, Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esto es importante, es vital. Nadie, jamás, nunca, ninguna persona, no sé cómo decirlo y que se entienda, va a ser lo suficientemente buena para proveer su propia justicia. Nunca, nadie. ¿O será Cristo su justicia o la persona perecerá? No será salva. No estará por la eternidad con Él. Esto implica que Cristo
Y solo Cristo es nuestra única esperanza. No hay otra, no hay otro nombre. Es Él. Entonces, debemos aferrarnos a Cristo. Claro que hablaremos del arrepentimiento y hablaremos de tantas cosas a lo largo de la serie, pero debemos aferrarnos a Jesús, tener esperanzas en Jesús, entender que Él es nuestro bien más preciado, un bien más preciado que nuestra propia vida. Se trata de buscar a Jesús, se trata de confiar en Jesús, de entender que todas las promesas que tenemos dadas en la palabra son producto y debido a Jesús. Tantas veces escucho, pelea la buena batalla, o alguno te dice, pelea la buena batalla de la fe. Dale, pelea la buena batalla de la fe. Y es verdad, está en la palabra. Cuando se le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y también es verdad que dice el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿o no? Ahora, que quede algo en claro. Ellos eran salvos. Ellos pelearon la buena batalla de la fe, no para ser justificados, sino porque ya eran justificados. Que a nadie se le ocurra decir, yo voy a pelear la buena batalla de la fe para ganar el favor de Dios. No, los que ya tienen el favor de Dios por haber creído en Cristo, los que forman parte del pueblo de Dios por la obra de Cristo, por la obra de Dios en sus vidas, son aquellos que en el poder del Espíritu Santo están llamados a pelear la buena batalla de la fe. Qué hermoso es saber esto, recordando que el Señor viene pronto. Qué bueno es saber esto, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Qué hermoso es saber esto, entendiendo que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Qué lindo es que tengamos presente que debemos mantenernos firmes, hermanos, tener paciencia hasta que el Señor regrese, confiando en Él, entendiendo que no es por obras, es por fe. Ahora, ¿dejamos de lado toda la ley? No, nadie se vaya a confundir. Aquel que ha nacido de Dios, ama a Dios y amará guardar sus mandamientos. No lo hará como una carga, sino como lo hará posible porque el Espíritu Santo mora en él y lo hará por amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? No busques más el favor de Dios ya lo tenés. Ahora, ¿quién no quiere agradarle a nuestro Señor? ¿Quién no quiere tener un corazón lleno de gratitud hacia nuestro Señor? Amén. Pero todo empieza y termina en Cristo. Los invito a ponerse en pie.